Bueno, buenas noches. Creo que Raúl ya está grabando la clase. Eh, lo que les voy a pedir a los 8 alumnos de mi grupo que compartan su cámara, si los ven y los reconocen cuando pueden, cuando vayan hablando. Y los que no, por favor que apaguen cámaras y micrófonos, así simplificamos la cuestión. Bueno, vamos a arrancar. Comparte pantalla Sebastián Donsis, así que cuando quieran empezar, chicos, adelante. Dale, perfecto. Entonces, ¿me vas a la diapositiva anterior, por favor? Bueno, somos el grupo 1, vamos a hablar de instalación de gas. Pásame a la siguiente, maestro. Bueno, el trabajo se basa en una instalación de gas completa, y esto significa que vamos a tener en cuenta todos los componentes de la misma de los cuales hablamos en la clase de teórica. Así muy rapidito, bueno, vamos a tener una cañería maestra que nosotros no dimensionamos, pero sabemos a qué dimensiones vamos a trabajar, están acá expresadas numéricamente. Después sí vamos a dimensionar la prolongación domiciliaria, que sabemos que va desde 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta los medidores. Esta prolongación arranca trabajando también a presión media y en el transcurso tenemos una planta reguladora que lo que va a hacer bajar la presión para después llevar esto a las unidades funcionales. Vamos también a hablar de la sala de medidores que se dimensiona. Sabemos que esta sala tiene que cumplir muchos requisitos, porque bueno, piensen que ahí van a estar todos los medidores y van a llegar la conexión de los caños que le van a dar gas a todas las unidades funcionales, entonces es como un punto muy crítico de la instalación. Vamos también a hablar de cómo se diseñó la cañería interna, que es la que va a unir desde todos los medidores hasta las unidades funcionales, a diferentes métodos, también vamos a hablar un poco de esto. Después vamos a hablar un poquito también de los artefactos. Nosotros sabemos la cantidad de artefactos que tenemos por unidad funcional, la potencia de cada uno de estos artefactos, y además también vamos a hablar un poco de las uniones y las regulaciones que hay para cada uno. Por último, hablamos de la evacuación de los productos de combustión de cada uno de estos artefactos, según qué tipo de artefactos sean, y de la ventilación que puede llegar a ser permanente para unos locales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me diste permiso? Ok. Bueno, nos basamos generalmente en las normas de Energas NAC 200, pero vamos a ver que después estas normas hacen como referencias en unas partes más específicas a otras normas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con cañerías a media presión, vamos a hablar de las normas ASTM A5370. Después, para las cañerías que usamos nosotros, tenemos que cumplir las normas IRAM 2502. Para algunas conexiones, las normas IRAM 2548. Para otras conexiones más específicas todavía, que creo que son de cobre, que si no me equivoco eran para los artefactos, que eran un poco flexibles, las normas IRAM 2568. Y después, para los artefactos hay otras normas específicas. Yo lo único que quiero hacer acá es que sepan que esta norma 200, que es como general, hace referencia a otras normas que, bueno, van a ser mencionadas para que no se asusten. Siguiente diapositiva. Bueno, y por último les voy a hablar un poquito de los métodos de cálculo que vamos a usar. Nosotros en clase hablamos de 3 principalmente, y como 2 grupos grandes. El primero eran métodos que utilizaban tablas, que eran como un poco más simples, y después en estos métodos podíamos usar una longitud equivalente o no usar la longitud equivalente. La longitud equivalente como que se basaba en agregar un poquito más de longitud por cada interrupción que tengamos a una cañería lineal perfecta. Y por otro lado también teníamos el método del Dr. Poole, que era un poco más exacto. Nosotros en realidad en el trabajo práctico se utilizó como una aproximación simplificativa, que era trabajar con tablas, pero sin tener en cuenta la longitud equivalente. Ahora va a seguir mi compañero que les va a hablar un poco más de lo específico del trabajo práctico. Bueno, el objetivo del trabajo práctico es entonces proyectar la instalación de gas para un edificio compuesto por planta baja, en el cual hay 3 unidades funcionales,
11 pisos con una planta tipo con 6 unidades funcionales y azotea. Es decir, que tenemos en total 69 unidades funcionales, buscando proyectar tanto la ubicación de los diferentes componentes que componen la instalación de gas, como el dimensionamiento de las cañerías internas, los accesorios exigidos por norma asociados a cada uno de estos componentes, como por ejemplo las llaves de paso, y bueno, y los conductos de ventilación correspondientes, teniendo en cuenta la ubicación y características de los diferentes artefactos a los que hay que suministrar gas, y las exigencias normativas de la NAC 200 de Enargas, que es el organismo encargado del control y gestión de recursos. Se considera suministro de gas a media presión, por lo que se deberá además contemplar una planta reguladora. Acá vemos la planta tipo, en la que hay 6 unidades funcionales, como bien mencioné, en las cuales, para ser más abarcativos, se proyectaron diferentes artefactos con diferentes características. Por ejemplo, para la provisión de agua caliente, se contempló tanto calefón con tiro natural como termotanque con tiro natural. Para la calefacción, estufas con ventilación por tiro balanceado y calefacción por caldera. Y para los conductos de ventilación, tanto conductos con evacuación colectiva como conductos de evacuación individual o azotea y salida directa al exterior. Es decir que se contemplaron artefactos tanto de cámara estanca, que son aquellos en los que no hay intercambio de gases con el local, sino que tanto el gas que toma el artefacto para realizar la combustión como los gases productos de esta combustión son intercambiados con el exterior, y también artefactos de cámara abierta, combinándolos además con diferentes tipos de ventilación. Bueno, veremos entonces para el dimensionamiento, en primer lugar, la conexión domiciliaria, en la cual debemos tener en cuenta la planta reguladora. Luego tenemos la batería de medidores, que se ubica en planta baja. Luego tenemos las cañerías internas, que conducen y suministran de gas a los diferentes artefactos. Veremos también la instalación de estos artefactos. Y finalmente el dimensionamiento de las ventilaciones. Para este trabajo práctico se utilizarán cañerías y accesorios de hierro negro con protección de resina epoxi, aprobados por Enargas. Las cañerías responden a la norma IRAM 2502 y los accesorios a la norma IRAM 2548. Además, las uniones serán roscadas con pasta sellante, protegidas con una envoltura de laminado plástico, y la terminación con rosca macho sobresalía a 20 centímetros de la línea oficial. Se adoptará pendiente de 1% hacia la calle. Esta pendiente está asociada al vapor de agua incorporado para sellar las juntas, aunque hoy esta condición de provisión de gas humectado no existe, pero bueno, la exigencia del 1% sigue vigente. Bueno, continuamos con la primera parte de la instalación, que es la parte de la conexión o la prolongación domiciliaria. Si vemos en el dibujo, tenemos la red, esta es parte del proveedor, de la cual sale una cañería que se denomina la dobla, envainada, luego tiene un gripper para evitar que haya, si hay movimientos en uno en el otro, esto no altera a la otra parte, y una válvula esférica para cortar el suministro. Luego, la norma exige una cupla aislante, y nosotros en nuestro escenario tenemos 3 ramales donde se produce la regulación. Estos ramales luego se juntan y van a los medidores. En cada ramal tenemos a cada extremo una válvula esférica para poder cortar la circulación de gas por ahí y realizar el mantenimiento que corresponda, y 2 uniones doble para facilitar el
sacar y volver a poner el regulador. Podemos observar en el plano que se divide en instalación externa e instalación interna, siendo la línea divisoria a 20 centímetros de la línea oficial, y poseemos una sección a media presión, que es la anterior al regulador, o sea, aguas arriba del regulador, y una baja presión, que es aguas abajo. Acá tenemos un ejemplo de un gripper, un regulador, una unión doble, una cúpula aislante y por último una válvula. En el plano provisto de la instalación no había cúpula aislante, cosa que es un error, ya que debía haber una, porque se están utilizando cañerías de hierro que son conductores. Siguiente, espera, ahí está. Me fui una. ¿Me vas una para atrás, Seba? Ahí está, gracias. Bueno, vamos al dimensionamiento de la dobla. Utilizando lo que nos permite la norma NAG 200, dimensionamos la dobla en función de la cantidad de medidores. Hay 69 unidades, o sea, 69 medidores, y nos exige un diámetro mínimo de 51 milímetros. Entonces adoptamos el diámetro mínimo. Luego, para los reguladores, estos se diseñan en función de la demanda. La demanda es el caudal, que se mide en metros cúbicos por hora. Calculamos el caudal total. Tenemos 3 unidades en planta baja, cada una con su demanda, y 6 unidades en las demás plantas, que son 11, cada una con su demanda, y llegamos al total de 212 metros cúbicos por hora. Además, la norma me exige un 50% de reserva, entonces en la memoria se adopta 150 metros cúbicos, 100 metros, un regulador de 150 metros cúbicos por hora, un regulador de 100 metros cúbicos por hora y una reserva de 150 metros cúbicos por hora. Si nosotros quisiésemos, a mí me parece conveniente, por simplicidad podríamos adoptar 150 metros cúbicos por hora. Es más caro, ya que son elementos caros, pero probablemente lo considero beneficioso. Bueno, ahora dimensionamos la salida... Juan, un segundito, Juan. Hay algunas Sí. preguntas en el chat. Espera. Buenas. ¿Por qué tiene 3 reguladores? Bueno, ¿por qué tiene 3 reguladores? Se necesita por lo menos que haya 2, se adoptan 3 debido a las demandas. Se podría haber adoptado, no sé, 4 reguladores de 100, pero era innecesario. Con 3 alcanzaba y se ve que económicamente convenía. Y lo de la pendiente de 1% del tramo que viene de la calle es porque antiguamente, y cuando se hizo la memoria esta, así lo era, las cañerías el gas se lo humectaba con vapor de agua por las juntas. Ahora eso ya está en desuso y no es necesario. Pero bueno, la memoria lo exigía, así que lo hacemos. No está mal, lo sumo está de más. Bueno, continúo con el dimensionamiento. A la salida de la regulación y hacia los medidores tenemos otra cañería que se dimensiona. Se dimensiona con la tabla que tenemos acá a la izquierda. Esta tabla tiene en cuenta una demanda promedio por medidor, una demanda estándar, y una pérdida de 10 milímetros de columna de agua en el tramo. Siendo que tenemos 69 unidades, es esta fila, y siendo que la longitud es de 33 metros, tendríamos que entrar en alguno de estos dos, pero como los dos da lo mismo, nos quedamos tranquilos. Entonces adoptamos un diámetro de 76 milímetros. En la memoria, cuando hacía los cálculos, ahí había un pequeño error que concluía que la longitud era de 37 metros, y luego ingresaba a la tabla con 35 metros. Eso está mal, ya que a lo sumo habría sido necesario ingresar con 40 o haber hecho un cálculo fino. El problema que tenía la memoria es que el cálculo de los 37 estaba mal y eran efectivamente 33. Bueno, entonces por último llegamos al esquema general de la regulación. Tenemos la red que nos da el proveedor, la conexión bajo tierra a 55 centímetros, ya que las normas nos piden entre 50 y 60, envainada de diámetro 51.
Luego tenemos el gripper y la llave de paso. A continuación tenemos los 3 ramales, cada uno con su llave de paso, unión doble, regulador, otra unión doble y otra llave de paso. Finalmente a la salida tenemos la salida. Podemos observar una primera parte que es a alta presión hasta el regulador, a media presión hasta el regulador y después a baja presión. Y acá en el inicio de los 3 ramales utiliza un diámetro de cañería más chico, ya que la suma de las secciones te lo permite, pero consideramos que el tramo de acá tendría que seguir siendo de diámetro 51, ya que si el ramal inferior está fuera de servicio por alguna reparación, todo el caudal va a estar circulando por acá y tendríamos mayores pérdidas. Lo mismo pasa en esta pequeña sección a la salida. Si ponemos este fuera de servicio, todo el caudal pasa por acá y tendría que ser del diámetro correspondiente. Bueno, luego de la programación domiciliaria y antes de la cañería interna, tenemos lo que sería la sala de medidores. Aquí vemos un esquema en planta donde podemos ver dónde está ubicada la sala de medidores. Como vemos, se encuentra en planta baja y también podemos ver que por este sector se tiene un acceso directo desde la zona de afuera para que la entidad reguladora pueda entrar libremente a realizar las mediciones necesarias. Perdón, a ver. Ahí está. Un segundito. Ahí está. Bueno, aquí vemos un detalle de lo que sería la batería de medidores. Al tener 69 unidades el edificio, tendremos 69 medidores. Estos medidores están unidos mediante montantes, como vemos acá, de manera vertical, y barrales o colectores de manera horizontal. Estos montantes y barrales son caños de hierro negro con pintura epoxídica. Como ya vimos, estarán unidos mediante uniones roscadas y sus diámetros a continuación voy a explicar cómo se dimensiona. También deben respetarse, como vimos en la clase teórica, distancias mínimas, tanto verticales como horizontales. Dichas distancias fueron verificadas y estaban correctamente seleccionadas en el trabajo práctico. Y además, los barrales están fijados a los muros mediante grapas y aislados eléctricamente. Bueno, para el dimensionamiento de colectores y barrales se utilizará la misma tabla que estuvo explicando Juan anteriormente, en función de la cantidad de medidores y de la longitud de la prolongación. Para los montantes tendremos, como son 2 el número de montantes, tendremos que cada montante está alimentando a la mitad de los 69 medidores. Por ende tomaremos el valor de 35. Y la longitud de la prolongación debe ser la longitud hasta el extremo más alejado del barral, es decir, toda esta longitud, hasta la prolongación domiciliaria, que son 37 metros. Entonces, entrando con los 35 cantidad de medidores y la longitud de la prolongación de 40 metros, obtenemos un diámetro de 63 milímetros. Lo mismo para los barrales. Cada barral va a estar alimentando, como vemos en este esquema, acá está recortado, pero son 9 medidores por cada fila, ingresando a la tabla con el número de 9 medidores y los 37, en este caso 40 metros, obtenemos el diámetro de 51 milímetros. Efectivamente, ambos diámetros fueron los seleccionados en el trabajo práctico, así que consideramos que está realizado correctamente. Y lo último que se debe verificar es la ventilación en la sala de medidores. Por un lado tenemos una ventilación directa al exterior, con un conducto en la parte superior,
el cual se lo debe dimensionar. La norma nos dice que debemos tomar una sección de ese conducto que sea mayor o igual a 0,0010 metros cuadrados por el número de medidores, lo que nos da 0,079 metros cuadrados. Pero también nos dice que tiene que ser mayor a una superficie mínima de 0,08 metros cuadrados, que como es esta la superficie que gobierna, efectivamente fue la que se eligió en el trabajo práctico, mediante un conducto de 20 por 40 centímetros. Es este que se ve en esta imagen. Y por otro lado, la norma nos indica que se debe poner una ventilación en la zona inferior de la puerta. En el trabajo práctico no está indicado, pero suponemos que esa ventilación existe. Sin embargo, encontramos un problema, que la norma nos exige que esa ventilación, la que está conectada directamente al exterior, en la zona superior, esté enfrentada a la ventilación en la puerta, para que para que asegure el barrido de todo el compartimiento. Eso es algo que en el trabajo práctico no está ahí, consideraríamos una modificación. Ahora bien, procedemos al cálculo de la distribución de la cañería interna. En este caso, los recorridos de las tuberías deben ser los más cortos posibles y reducir al mínimo la cantidad de uniones para minimizar las pérdidas y que no hayan muchas curvas. Además, deben emplazarse por espacios comunes para poder realizar algún mantenimiento. En este caso, suben por dos plenos verticales 33 caños de gas para las unidades de las plantas altas. Van las tuberías por cielo raso suspendido y en la planta irán dentro del contrapiso. Además, en cada montante, en cada pleno, hay una toma de aire de ventilación en la planta baja. Acá se ve una y acá está la otra. Para el dimensionamiento de la cañería interna, como bien se mencionó al principio y en la clase teórica, hay tres métodos: el del cálculo con las tablas sin tener en cuenta la longitud equivalente, en segundo caso, teniendo en cuenta la longitud equivalente, y por último, el método del Dr. Poole. En el trabajo práctico se realizó únicamente sin tener en cuenta la longitud equivalente. Si se hubiese tenido en cuenta, acá están las pérdidas que se agrega en cada unión o cada desvío, o las válvulas, y el método de Dr. Poole se podría utilizar para reducir las secciones. El diámetro depende principalmente del caudal, de la densidad, de la longitud entre los artefactos y la pérdida, que se asume que es de 10 milímetros de columna de agua. En este caso, se procede a calcular sin tener en cuenta la longitud equivalente y utilizando la tabla correspondiente. Para caída de presión de 10 milímetros de columna de agua, densidad de 0,65. Perdón, entonces, discúlpame que te interrumpa, sí. Para hacer un pequeño comentario de lo que estás diciendo vos, ¿sí? Vos me estás diciendo que en el trabajo práctico se dimensionó sin la longitud equivalente, ¿sí? O dimensionarías con la fórmula del Dr. Poole. Pregunto, ¿por qué no aplicaron la longitud equivalente? ¿O en qué caso aplicarían la longitud equivalente? ¿Convendría aplicar la longitud equivalente? Sí, la longitud equivalente convendría aplicarla en el caso que el caudal y la longitud estén muy próximo al diámetro siguiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que las pérdidas suelen ser del orden del 10-20%, y por lo tanto, si se quieren considerar, es en el caso donde, por ejemplo, esté muy próximo el diámetro siguiente. Bueno, no perdón. sé si se entiende bien en este gráfico. Muy buena respuesta. Me parece muy buena respuesta. Pero y las pérdidas, por ejemplo. Ya te contestaste muy bien. Te voy a seguir un poco direccionando.
¿Y en qué caso aplicarías vos la fórmula de Poole? Digamos, el método para los que tenemos cierta edad, era bastante cómodo, bastante simple, bastante sencillo y no había problema. Pero hoy con todos los recursos que tenemos, Excel, el dimensionamiento, ¿por qué no dimensionar con la fórmula de Poole? ¿Cuál sería la diferencia entre este dimensionamiento con o sin longitud equivalente o con la fórmula de Poole? ¿Vos qué pensás? La principal diferencia es que se puede minimizar los diámetros y obtener diámetros menores con el cálculo de Poole. ¿Y eso sabes por qué? Y eso porque la expresión es más exacta y se puede modificar acá en las pérdidas. Bueno, ahí estuviste muy cerquita, pegaste en el poste. El tema es, ojo que esto es lo que estamos hablando de gas, pero es para cualquier tipo de instalación. Vos pensás que el procedimiento de dimensionamiento es, tengo una presión al inicio y tengo una presión al final con una pérdida de carga constante, es decir, los 10 milímetros de columna de agua, ¿sí? Sí. Si yo dimensiono con eso, con el sistema propuesto en el TP, evidentemente las pérdidas en las otras ramas son distintas. En cambio, Poole me está diciendo que en todos los artefactos que yo alimente, desde que tengo la presión de inicio hasta ese artefacto, tengo los 10 milímetros de pérdida, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, sí, está claro. O sea, en cada boca de salida, yo voy a tener, antes tenían una sola, ¿sí? En la más alejada. Ahora la tengo en todas la misma pérdida de presión, ¿sí? Entonces, digamos, no solamente alimento mejor, sino que se reduce los diámetros. Eso digamos, en una vivienda unifamiliar no modifica demasiado porque los diámetros son estándar. Pero cuando yo tengo que competir en un edificio o en varios edificios o unidades de vivienda, es aconsejable utilizar Poole directamente, que es simplemente ponerlo en un Excel y cargar datos. Bueno, disculpame la molestia, pero No. interrupción, pero pero muy bien la respuesta, ¿no? Bien, entonces seguimos ahora con el cálculo, cómo introducir los datos en esta tabla. Necesitamos primero calcular el caudal del gas consumido. Ese caudal está dado por la potencia de cada artefacto, dividido por el poder calorífico del gas. En este caso, de 9.000 kilocalorías por metro cúbico. También hay que calcular el cálculo de la longitud. Este cálculo es la distancia entre el medidor y el artefacto más alejado que alimente ese tramo. Y por último, con estos dos datos, ingresamos a la tabla con la longitud y el caudal requerido y nos devuelve el diámetro. Acá se muestra un ejemplo, que es el de la unidad C de la planta baja. Es el que está próximo a la sala de medidores. Y en este caso vamos a mostrar el cálculo del tramo número 9. Para el tramo número 9, este alimenta la estufa de 3.000 kilocalorías hora. Por lo tanto, tenemos un caudal de 330 litros por hora. Luego calculamos la longitud total. La longitud total tiene en cuenta todos los tramos horizontales y verticales desde el medidor hasta la estufa, que esto nos da 12,90 metros. Ahora, con estos dos datos, entramos a la tabla, la longitud, entramos con la siguiente, más cercana, y el caudal nos da que el mínimo es 660 y nos daría un diámetro mínimo de 9,5 milímetros. Pero en el caso de instalaciones domiciliarias, se utiliza un diámetro mínimo de 13 milímetros. Ahora, por ejemplo, para calcular así se hace con todos los ramales
que están unidos únicamente a un artefacto. Ahora, por ejemplo, para el ramal número 7, que alimenta 2 artefactos, que sería el del ramal 8 y el del ramal 9, lo que se hace es calcular la potencia que alimenta el total de los dos. En este caso, alimenta las 2000 kilocalorías/hora de la estufa superior y las 3000 de la inferior. Esto nos da una potencia de 5000 kilocalorías y un caudal de 560 litros por hora. Y la longitud a considerar es la mayor desde el medidor al artefacto último. Entonces, la longitud máxima es de 12,90 metros. Y esto nos da también un diámetro mínimo de 9,5, pero se adopta el de 13 milímetros. Así se procede a calcular todos los tramos de todas las unidades funcionales y, por ejemplo, primero se calcula para todos los departamentos C de todos los pisos. En esta tabla se muestra cada tramo, que están numerados en el plano, se calculan todas las longitudes, todas las potencias que alimenta cada tramo, luego el caudal y el diámetro adoptado. Finalmente, se muestra en una tabla, para cada departamento, el diámetro adoptado, solamente el diámetro final, de cada tramo para cada piso. Y esto para los distintos unidades funcionales. Adrián, ¿no? Sí, pero capaz no tiene internet o algo. Porque no me aparece su Hola, sí. video. Tal vez el mouse, ahí lo tengo. Bueno, continuamos entonces con instalación de artefactos. Vemos rápidamente en las condiciones generales, conceptos vistos en la teórica y límites de normas. Los artefactos y las conexiones, en general, están aprobadas, tienen que ser aprobadas por Energas y están bajo normas IRAM. Eso está previsto en lo que ya indicamos, en la norma que es básicamente general, la NAG 200. En la clasificación de artefactos, que lo vimos al comienzo, mi compañero comentó, los de cámara abierta, los de cámara estanca, ya lo vamos a ver en cada caso. Los de cámara estanca básicamente son los de tiro balanceado, ejemplo estufas, identificación del artefacto. Esto está dado por el fabricante, debe contener una chapa visible con número de serie y modelo remachada al mismo. En cuanto a la forma de conectarlos, que están previstas en la NAG 254, como indica la diapositiva, tenemos básicamente una conexión rígida y una flexible. La rígida se sugiere con doble unión, y en el caso de la flexible estamos hablando de aluminio y cobre, ejemplo, el tramo de hasta 50 centímetros de las cocinas. En cuanto a la evacuación de gases, también está un poco en función de la clasificación que vimos entre cámara estanca y cámara abierta. Tenemos en el caso de del tiro natural aquellas evacuaciones individuales o colectivas. Y en cuanto a la ubicación, bueno, según también lo visto en la teórica, sabemos que tiene que estar alejado del peligro de las personas, en un lugar donde no haya importantes corrientes de aire. Y en cuanto a también distinguimos en la clasificación de cámara estanca y abierta, esto da lugar a que si los de cámara estanca permiten su instalación en cualquier local, no así los de cámara abierta. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Bien. ¿No se pasó? Sí, ahí estamos. Sí. Ahí están identificados los artefactos que usamos en el trabajo práctico, visto también en las primeras diapositivas. Nos limitamos por una razón de simetría del proyecto y de corte, fundamentalmente del corte AA, que nos permite
su vista lateral, diferenciar los artefactos, analizarlos desde los departamentos A, C e I, D, como están indicados. En cuanto a lo que está a la derecha, las verificaciones, básicamente locales ventilados, no expuestos a corriente de aire, lo que dijimos de la clasificación, entre cámara estanca y abierta, las llaves de paso de cada artefacto, si contienen llave de paso y si están correctamente colocadas, las conexiones, las distancias, sugerencias de fabricante en algunos casos, las ventilaciones correspondientes y la evacuación de gases. Estas verificaciones las vamos a llevar a cabo en el marco de lo visto, de la síntesis vista en la teórica, de las normas y de algunas recomendaciones del fabricante, como recién dijimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Arrancamos por las... ahí pasa. No pasa. Ahí está. Estamos con las estufas. Las estufas tenemos a la izquierda algunas recomendaciones del fabricante, como por ejemplo la altura mínima de 12 centímetros, recomendadas entre 20 y 25 centímetros respecto del solado. En cuanto al muro vertical, se ve una distancia mínima que sugiere el fabricante de 18 centímetros. También tenemos a la izquierda abajo la correcta colocación del sombrero, sombrerete, se sugiere también al ras del muro, y en el diagrama de arriba muestra una leve pendiente del conducto de evacuación de combustión, a los efectos, una leve pendiente a los efectos de evitar el ingreso de agua en caso de lluvia. Tenemos ahí marcados a la derecha en las verificaciones lo que hemos constatado en el trabajo práctico en el plano de instalación. Básicamente se observa que la llave de paso de cada artefacto está muy próxima, no se distingue bien, pero está muy próxima al artefacto mismo. Esto realmente, considerando que están conectadas con una unión doble, en caso de reparación del artefacto, sería más conveniente tal vez alejarlas un poco. Respecto a la distancia del fabricante, esto sí se observa en las estufas, no guardan la distancia promedio antedicha, esta de 18 centímetros, por ejemplo, en el esquema de abajo podemos observar acá, ¿sí?, unos 4 centímetros. Respecto del otro diagrama, es la vista lateral del corte A. Esto nos permite sí verificar la altura respecto del piso que se cumple, y no así, ahora sí en vista lateral, la distancia a cada mampuesto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Pasamos a la diapositiva de... Ahí estás en la de calefones y termotanques. Sí, no me cambió a mí, pero... Esperá porque ahora te va a aparecer. Ah, ok, gracias. Bien, estamos en la diapositiva de calefones y termotanques. Tenemos ambos tipos de, tanto de tiro natural como de tiro balanceado. Acá, básicamente, las condiciones, las verificaciones se cumplen perfectamente. Hay que agregar en este caso que en estos calentadores de agua instantáneos, en el caso de las cocinas, tienen que tener un mínimo de volumen de 7 metros cúbicos. Esto también se verifica con las medidas, dimensiones tomadas del plano respecto de la cocina donde están instalados. La evacuación de gases sí, a veces es individual. Hay calefones de tiro balanceado con salida individual, y otros con salida tiro natural con salida colectivo. La próxima diapositiva podemos cambiar, y ya terminamos. Es básicamente... Ahí está la de cocinas. Ok, la de cocina viene ahora, sí. Bien, las de cocina tenemos acá en el centro, se me desplazó la
el diagrama. En el centro tenemos unas recomendaciones del fabricante respecto de la distancia a que debe estar la llave de paso, tanto arriba como lateral. Esto medido en el diagrama que está a la derecha, en términos de corte a, la distancia de la llave de paso en términos verticales no se estaría cumpliendo. El resto no se pudo medir la distancia respecto de las bachas, y la cocina está en un ambiente, sabemos que es de cámara abierta, y está en un ambiente de combustión, en un ambiente con ventilación. Seguimos a la próxima diapositiva, y en este caso, a ver si pasa. Ya pasó, ahora se muestra la de caldera. Perdón, sí, espero. Bien, tenemos las calderas. Acá la caldera la tenemos instalada en los departamentos E. Podemos decir que es una caldera tipo en cocina, y que cumple también la normativa del volumen mínimo, que será, en el caso de hasta 15.000 calorías, de 15 metros cúbicos. El ambiente, la cocina sí lo verifica. Creo que Disculpame que te interrumpa. Sí, señor. No me queda claro el tema de las ventilaciones. Es decir, a ver, opinión personal, y no sé si compartirán, pero el tema de las instalaciones de gas, como matriculado o profesional interviniente o como proyectista, lo que sea, te van a sancionar, el ente prestatario de servicio, por incumplimiento en las condiciones de ventilación de los locales, ¿sí? Ajá. Si hay una pérdida, te van a decir, bueno, mira, vengo mañana y arreglar la pérdida. Pero si hay una ventilación, directamente te van a sacar la matrícula. Entonces, me paro en este punto por eso, porque creo que el tema de ventilación es un tema fundamental de la instalación de gas. Entonces, Sí, está perfecto, porque viene... Perdóname. Amplía un poquito más, viene la próxima... o sea, un poco más claro en las ventilaciones. Está detallado en la próxima. Mi compañero directamente toca directamente el tema específico de ventilación. Bueno, perdón, entonces... No es nada, no. Bueno, sí, aquí está, la anterior. Ya la estoy controlando yo, ¿no? Yo no lo estoy moviendo, ahí está, bueno. Los conductos de evacuación se dividen en 3 grupos. Para empezar tenemos los sistemas para artefactos no conectados a conductos, que este es el ejemplo de las cocinas, donde tenemos ventilación, un orificio de entrada de aire y uno de donde sale. Después tenemos el grupo de los sistemas conectados a conductos individuales, que acá tenemos, por ejemplo, las estufas de tiro balanceado, que tienen un conducto que va directamente al exterior, o también tenemos los termotanques, por ejemplo, que tienen conductos que van hacia un vano, y de ahí suben hasta arriba de todo, y en la azotea ventilan con un sombrerete para todos esos conductos individuales. Y después tenemos otro grupo, que es el de sistemas conectados a conductos colectivos, en cual los artefactos van a un conducto secundario, van todos a cada uno a su conducto secundario, y se unen en un conducto primario que se los lleva a todos hacia la azotea, donde ventilan a los 4 vientos. Bueno, dentro de este primer grupo que mencionamos, tendremos que dimensionar estas rejillas de entrada y de salida. En el caso del conducto de salida, necesitamos como mínimo que esté a una altura de 1,8 metros, y esta salida debemos cuidar que no vaya a ser obstruida en un futuro, es decir, no podemos ponerla en una medianera que el día de mañana podría estar obstruida por una construcción. Se tiene que prever eso. Y bueno, sus centímetros cuadrados necesarios van a ser función de qué tipo de artefacto estemos hablando, si estamos hablando de cocina u otros locales. Después, los conductos de entrada de aire, como máximo pueden estar a una altura de 0,30 metros, y también serán dimensionados, depende del artefacto que estemos hablando y su consumo. Bueno, cada distinto departamento tuvo sus distintos artefactos, y
para cada uno se dimensionó y se obtuvo con estas tablas cuántos centímetros cuadrados eran necesarios tanto para la entrada como para la salida. Bueno, después tenemos el otro grupo, el de los sistemas conectados a conductos individuales. Hablamos primero de estos que son de consumo superior a 10.000 kilocalorías hora, o cualquiera que esté en un monoambiente. En este caso estamos hablando de conductos individuales que van a un vano y, como dije, suben hasta la azotea y ventilan con este tipo de sombrerete que debe estar aprobado a los 4 vientos ahí. Bueno, el material del conducto puede ser de chapa galvanizada, cerámico o cualquier otro material incombustible. Tiene que ser apto para temperaturas de 200 grados, perfectamente liso, estanco y resistente a la oxidación y corrosión. Y el diámetro de estos conductos individuales será igual al diámetro de salida del artefacto que estemos instalando. Bueno, después, cuando tenemos artefactos que consumen menos de 10.000 kilocalorías hora, podemos simplemente hacer una salida al exterior, como se ve en esta imagen, siempre respetando estas dimensiones mínimas, tanto de la pared exterior como de las ventanas que hay en esa pared, y importante que esté firmemente asegurado con grapas. Tenemos que evitar los tramos horizontales y darles un pendiente ascendente hacia afuera de 4% mínimo. Y en caso de tener estos tramos horizontales, después la distancia vertical que va a tener este conducto tiene que ser por lo menos 1,5 veces esa distancia horizontal. Bueno, dentro de este grupo también tenemos, por ejemplo, los cámaras Tanca tiro balanceado, que en nuestra planta tipo tenemos de estas estufas por todos lados. En este caso tenemos un conducto de entrada de aire y uno de salida, que pueden ser concéntricos, como se ven ahí en la imagen, y son aptos para ser ubicados en cualquier ambiente, porque bueno, por esto que no tienen intercambio de aire con el local, digamos. También importantísimo que no se tape el sombrerete de este artefacto. Bueno, acá tenemos en nuestra planta tipo, todos los círculos naranjas son los tiro balanceado, y también tenemos abajo a la derecha, por ejemplo, un termotanque de consumo menor a 10.000 kilocalorías hora, entonces se le puede hacer este tipo de salida al exterior. Y después, los círculos violeta es donde tenemos un vano repleto de estos conductos individuales que suben hasta la azotea y tienen un sombrerete para todos ellos. Bueno, ahora pasamos a sistemas conectados a conductos colectivos. Estos consisten en un conducto primario. ¿Pueden ver cómo mueve el mouse? No. ¿No se ve? No, tenés que hacer clic primero y ahora sí se ve. Ahí se ve. Ahora se ve. Buenísimo. Bueno, como decía, estos están compuestos por un conducto primario y uno secundario. Uy, se me envió. Ahí estamos. Y van a rematar en un sombrerete. Estos conductos secundarios tienen una altura igual a un piso, como podemos ver acá. Por ejemplo, este artefacto remata ahí y sigue lo mismo para los demás. Y puede haber un máximo de 2 conductos secundarios por piso para el conducto principal. Para este sistema se aplica para un máximo de 8 pisos. Entonces, por ejemplo, en nuestro edificio que tenía 11, se tomó un conducto de planta baja al 5º piso y otro del 6º al 10º. Cuando el artefacto está a una altura menor o igual a 5 metros del sombrerete, directamente se va a rematar hasta ahí, no se va a unir al primario. Bueno, estos conductos van a tener una entrada de aire que va a ser una rejilla con una dimensión mínima de 100 centímetros cuadrados, y puede ser de entrada directa o se puede colocar un conducto horizontal que debe medir menor o igual a 3 metros. En nuestro caso se lo midió, había uno y lo superaba esa medida. Así que, bueno, más adelante igual lo vamos a ver. Bueno, esta conexión al artefacto debe tener una inclinación respecto al horizontal no menor a 30 grados,
Y estos artefactos que están conectados a la misma no pueden estar ni en baños ni en dormitorios. En la norma NAC 222 se pueden ver todas las características que deben cumplir, tanto como las dimensiones o los materiales con los que están compuestos, o todos los ensayos que deben verificar. Y es muy importante que así sea porque, bueno, es por seguridad, como dijo el profesor. El dimensionamiento es muy simple. Contamos con dos cuadros, uno en donde están las secciones mínimas del conducto principal y secundario, están estandarizadas, como podemos ver, se nombran las secciones del conducto principal y la del secundario. Y otro donde está el dimensionamiento del conducto, que está los tipos de artefactos, el máximo número de pisos que se puede evacuar en el mismo, y la carga térmica máxima admitida por centímetro cuadrado. Bueno, acá vamos a dimensionar el conducto principal y secundario del departamento A, que contaba con un calefón de tiro natural. Este tiene una capacidad de 21.000 kilocalorías por hora, por lo tanto la cantidad máxima de piso que podemos evacuar es de 8. Esto lo dice aquí en el cuadro, si entramos con un calentador de agua instantáneo, nos dice la cantidad máxima de pisos y la carga térmica máxima admisible. El cálculo a realizar sería la capacidad de dicho artefacto por la cantidad de pisos dividido la carga térmica admisible. Esto nos va a dar la sección del conducto primario que necesitamos. Y si nos fijamos en la tabla anterior, a ver, ahí está. La mínima es 400, por lo tanto ya verifica y se va a poner dos conductos por la cantidad de pisos que dijimos. Para los primeros 8 de 400 el principal y 200 el secundario, y del 9º al 11 igual. Ahora pasamos al departamento E, que tenía una caldera que tiene una capacidad de 15.000 kilocalorías por hora. Y en este caso, a pesar de que la cantidad de pisos máximo que admite son 8, se hizo el cálculo y daba una dimensión de 480 centímetros cuadrados, con lo cual no se podía usar la mínima, sino se tenía que usar una sección de conducto principal de 600. Por lo tanto, para reducir esa sección, se eligió que evacúe 6 pisos, y ahí verifica y pudimos elegir la mínima. Bueno, acá tenemos la planta, donde podemos ver dónde están ubicados los dos sistemas de conductos colectivos. Y acá está el conducto horizontal de la toma de aire que había dicho, que no verifica que tenga 3 metros, son 4 metros y pico. Y bueno, pasamos a la última diapositiva, en la cual mostramos los sombreretes. Tenemos los sombreretes de conductos individuales, en donde mostró mi compañero, y los sombreretes de conductos colectivos. Y bueno, acá terminamos con la presentación, si no hay preguntas. Bueno, chicos, tengo muchas una gracias. Sí, Tengo una decime. consultita, disculpen. Responda a la pregunta. Justamente de lo anterior, cuando hiciste el cálculo para verificar la sección del conducto de salida de gases, Sí. definiste 6 pisos. ¿Los demás Sí. pisos que estarías sacando, que lo estarías sacando con otro conducto principal? Claro, por ejemplo, podemos ver acá, viste, en la diapositiva, ponemos un conducto principal y secundario para esa cantidad de pisos, o sea, desde el planta baja al quinto, y desde el sexto al 11 ponemos otro conducto distinto. Y en ese piso, en el sexto, se va a poner también una toma de aire particular. Al otro, al otro que termina ahí, en el quinto, se va a rematar igual en el sombrerete, o sea, va a seguir hasta el sombrerete y no se le puede colocar ningún artefacto más. Perfecto, gracias. No, de nada. Me gustaría hacer una aclaración, para interrumpir como es mi costumbre. El tema este del conducto único
hoy prácticamente, no digo que no está prohibido, pero está ahí al borde de la prohibición. Hay otras propuestas, otras formas de evacuar a través de un sistema parecido al conducto único. Ustedes van a ver que si intervienen en un edificio que tiene este sistema de conducto único, cualquier ente prestatario de servicios se lo va a anular y no va a aceptar aprobar o suministrarle nuevamente gas si hay una pérdida, si las ventilaciones no están en forma adecuada. No aceptan este sistema de conducto único. Les aviso simplemente para agregar. Está en la norma, uno lo puede presentar, pero difícilmente se lo apruebe. Por otro lado, la exposición me pareció muy buena, diría casi excelente. Bueno, y gracias, no sé, Martín, cerrá vos. No, solamente agradecerle a los chicos, muy buena exposición también, a todos por estar presentes y por participar con las preguntas. Y bueno, nos encontramos el día jueves, que